Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo crear una épica escultura de el D-Rex o Distortus Rex de la nueva película Jurassic World Rebirth o El Renacer. Comencemos. Y como siempre vamos a iniciar con la estructura de alambre. En este caso, y creo que una de las pocas esculturas donde esta estructura va a contar con 6 extremidades. Las dos patas traseras, los brazos delanteros más grandes y los brazos más pequeños que están en su pecho. Luego de crear la estructura de alambre, podemos iniciar a darle relleno o a darle volumen. Esto lo estaremos haciendo con aluminio y les recomiendo darle mucho porque este dinosaurio pesa muchas toneladas. Un tiranosaurio de la saga Jurassic Park suele pesar creo que unas 8 toneladas. Entonces probablemente este T-Rex esté pesando unas 10 o incluso 12. Entonces sí, tenemos que darle mucho volumen. Tenemos que unir a esta escultura o este esqueleto de alambre muy bien a la base, ya que aunque tenga varios lugares para apoyarse, porque tiene 3 extremidades apoyadas, en mi caso esa va a ser la pose, ya que va a tener un brazo de los grandes levantado. Entonces va a tener 3 puntos de apoyo, no como otras esculturas que solo tienen 2, entonces es más complicado. Pero de igual forma hay que fijarse en que estén bien atornilladas o bien pegadas a la base, todos estos puntos de apoyo. Luego de ubicar la mandíbula tenemos que empezar a darle forma. Obviamente la vamos a abrir y vamos a empezar a darle detalles y esas hendiduras tan características de los dinosaurios, ya que sabemos de que al menos, bueno, en realidad en general todos los diseños de los dinosaurios, sus mandíbulas no son planas, o sea, siempre tienen ciertas hendiduras. También tenemos que hacer las uñas muy grandes, ya que por lo que hemos visto en la película sus uñas son gigantes.
Y tenemos que empezar a darle detalles de osteodermos, se llaman estas escamas grandes que se ven en las espaldas de los reptiles o incluso en sus dedos. Tenemos que detallar la parte de adentro de la boca y también añadir la lengua. Además estaremos dándole más formas de cráneo a la cabeza. Y antes de continuar quiero que te suscribas y le des a like, además de comentar cuál es tu dinosaurio favorito y cuál quieres ver próximamente en el canal. Obviamente la piel de este dinosaurio y la de ninguno es totalmente lisa, entonces vamos a tener que darle bastantes arrugas, más que nada en la parte del cuello, para hacer esa forma de papada, o bueno, sí, de arrugas en el cuello. Y también estaremos añadiendo una de las partes más complicadas de todas las esculturas en general, que son los dientes. También continuaremos con estos detalles de escamas y arrugas en la parte de arriba. Por la parte de la super mega frente que tiene el D-Rex, estaremos añadiendo bastantes detalles de arrugas y de escamas. Y también estaremos añadiendo los ojos. Y para darle un toque más tétrico a esta escultura, estaremos haciendo al pobre tipo que fue devorado por el D-Rex en el tráiler, o bueno, en la escena de inicio de la película. Y estaremos pintando la mini cara de este personaje y estaremos dándole los detalles clásicos de toda persona: los dientes, el color rosado de la boca, los ojos y también un poquito de barba con pintura marrón en un pincel bastante delgado. Ahora sí podemos iniciar con el proceso más tardado de esta escultura, pero también que le da todo el toque épico, que sería la pintura. Primero estaremos pintando la base antes de empezar a pintar la figura para no mancharla después, y estaremos dándole una capa de color hueso en todo el cuerpo para que sea como una base para que los demás colores se puedan plasmar más fácilmente.
Y estaremos variando los tonos de piel que estaremos usando para el D-Rex, ya que estaremos usando ciertos tonos más huesos, o sea claro, también unos tonos más rosados, pero este tono rosado también tendrá marrón, y en la parte de arriba será un marrón bastante oscuro, o bueno, un gris bastante amarronado y oscurecido. También estaremos haciendo cierto degradado, como por cierto en la escultura de depredador, donde las extremidades, o sea los puños y los pies, son bastante oscuros, pero se va degradando hasta la parte de los brazos y los muslos, donde será un tono más claro. Que eso también lo hicimos con el depredador vikingo, pueden ir a ver ese video. Estaremos pintando obviamente toda la boca para darle un tono bastante vibrante y épico, y además estaremos pintando los dientes, primeramente con un tono más amarronado y luego con un tono bastante pálido para dar ese degradado. Y por último estaríamos haciendo unos detalles de saliva muy épicos con silicona fría. Y luego de realizar estos detalles épicos, esta escultura estaría terminada. ¿Y qué les ha parecido esta espectacular y terrorífica escultura del Distortus Rex en plastilina? A mí obviamente me ha encantado y me encantaría leer lo que ustedes opinan. Y si les ha gustado tanto como a mí, pueden suscribirse, darle like, compartir y comentar. ¿Quieres apoyar aún más al canal? Puedes unirte a los miembros y tendrás beneficios exclusivos como adelantos, emojis y directos charlando conmigo. Pero bueno, con esto me despido. Si quieren ver más esculturas de Jurassic World o de dinosaurios en general, pueden darle mucho apoyo a este video. Hasta la próxima.